¿Qué tal, estimados alumnos? Esta es una nueva clase de la materia de filosofía. La intención de esta nueva clase es proporcionarles a ustedes otra información más acerca de algunos temas que no hemos tratado en la clase pasada, como así también que forman parte del programa. Si bien en el diagrama original de las clases o de las videoclases no está contemplada en realidad esta, pero me parece importante, más allá de los tiempos en los cuales ustedes puedan ver esta clase, sumar esta nueva clase para que ustedes la tengan disponible. Si ustedes recuerdan, algunos conceptos que fui mencionando en las clases anteriores, desde el inicio de clases habíamos mencionado que el eje de esta materia es una cuestión antropológica. Lo primero que dijimos fue, de los muchos temas que toca la filosofía, nosotros los docentes de esta universidad hicimos la opción por un tema, que es el tema eje, y que es lo que estuvimos viendo, acerca de la cuestión antropológica. Es decir, nuestro planteo responde a una pregunta, la pregunta es, ¿qué es el hombre? Cuando nos planteamos esta pregunta, cuando hacemos este interrogante de qué es el hombre, significa plantearnos por la esencia del hombre. Es decir, nosotros decimos, ¿qué es el hombre? En función de esto, que nos planteamos la esencia o también llamada naturaleza humana, intentamos responder diciendo, bueno, el hombre es tal cosa, el hombre es esto. Y ahí es cuando surgen las distintas corrientes antropológicas, distintas corrientes filosóficas, acerca de tratar de responder esta pregunta base, que es, ¿qué es el hombre? Por eso es que, en alguna medida, esa pregunta es una pregunta básica, en el sentido de que está en la base de nuestros planteos filosóficos. Cuando digo pregunta básica, no significa decir una pregunta simple, sino estoy diciendo justamente lo contrario. Es una pregunta que está en la base, en los fundamentos de la materia, porque de acuerdo a lo que nosotros respondamos de qué es el hombre, será luego nuestra concepción antropológica. ¿Por qué nos parece importante este planteo antropológico? ¿Por qué partimos de esta pregunta básica, fundamental? Justamente entendemos que cualquier acción humana, cualquier actividad humana, incluida la actividad profesional en cualquiera de las disciplinas, ya sea el área del derecho, de la economía, de la producción animal, de la veterinaria, de cualquiera de las artes, es decir, cualquier disciplina profesional supone en la base una determinada concepción antropológica. Es decir, resuelto, habiendo discutido, analizado, criticado qué es el hombre, luego podemos decir qué hace el hombre. Y es cuando surge justamente la cuestión de la acción. Y luego, diremos más adelante, dentro de la acción laboral o de la acción profesional. Pero la laboriosidad o la profesionalidad justamente se sustenta sobre una base humanista. Es por eso que a nosotros nos interesa proporcionar elementos, proporcionar herramientas para que lo que vamos siendo ahora ustedes, profesionales, se lo van a hacer de acá un par de años, pero la base de la profesionalidad, la base de cualquier trabajo, está en una determinada concepción humana, en una determinada concepción antropológica. Es por eso de que nosotros, desde los primeros temas, comenzamos a recorrer y responder a esa pregunta fundante o básica, ¿qué es el hombre? En algún momento dijimos, nuestra concepción, de acá de los docentes de esta universidad, se basa en una concepción realista. Es decir, cuando preguntamos qué es el hombre, estamos preguntando por el ser del hombre. Hacer esta pregunta por el ser del hombre significa asumir esta postura realista desde una visión que también hemos mencionado, que tiene sus raíces en Aristóteles. Recordemos un tema de hace un par de clases, la cuestión del hilemorfismo, es decir, la cuestión de la unión del alma y del cuerpo, y que luego continúa, perfecciona, corrige Santo Tomás siglos después, con esta idea de que no solamente hablamos de alma, sino de un alma espiritual en la cual asumimos una posición creacionista con relación al hombre. Es por eso de que el concepto de alma de Aristóteles no es el mismo concepto de alma que maneja Santo Tomás. Acá hay siglos y filosofía de por medio que distancian a uno y otro. Por eso creo que también les decía, es un error cuando nosotros decimos
Santo Tomás cristianizó a Aristóteles. Algunos dicen también San Agustín cristianizó a Platón. Yo considero que es un error porque son dos marcos históricos, filosóficos totalmente distintos. El de los filósofos griegos de Platón y Aristóteles con respecto a los filósofos ya cristianos de la Edad Media de San Agustín y Santo Tomás. Por supuesto que muchas de las cosas que dice Santo Tomás también hay que leerlas en el contexto actual. Santo Tomás escribe en el siglo XIII, tiene una visión del mundo correspondiente a su época, pero nos distancian 7 y un poco más de siglos, en las cuales también hay mucho de ciencia, de filosofía y de teología. Pero no se puede negar, y acá justamente viene el reconocimiento a Santo Tomás, este hecho de que por más que escribe en un momento determinado, sin embargo su manera de pensar, su estructura racional sirve para todos los siglos. Por eso es que nosotros rescatamos también el pensamiento de él y la estructura, cómo fue armando su pensamiento. En relación a eso es que cuando nosotros los temas que nos fuimos planteando tienen que ver con esta posición. En la clase pasada habíamos visto, digamos como último tema, como tema anterior, la cuestión del conocimiento. Y esto tiene que ver también con una situación histórica. Yo creo que les decía en la clase pasada, si le preguntamos a Platón o le preguntamos a Aristóteles qué es el conocimiento, nos dan dos respuestas distintas. Lo mismo va a pasar cuando comience la Edad Moderna, a partir del siglo XV-XVI, porque en esa época surge de nuevo esta cuestión del conocimiento. Y es por eso de que depende a quién le preguntemos qué es el conocimiento, será la respuesta que se tenga. De allí entonces que es importante, digamos, plantear y contextualizar, es decir, ver el marco histórico, ver la época en la cual surgió, porque justamente las respuestas que se proporcionan en ese momento tienen que ver con cosas que hay en ese momento. En la clase pasada decíamos, inicios de la Edad Moderna, surge de nuevo la cuestión o el problema en torno al conocimiento, e inmediatamente surgen dos posiciones radicalmente diferentes, contrarias, antitéticas, como son, por un lado, el racionalismo cartesiano y por otro lado, el empirismo inglés. El racionalismo cartesiano que sostiene de que la fuente del conocimiento es la razón, negando la posibilidad de participación de los sentidos. Mientras que por el otro lado, en la vereda contraria, si le preguntamos a los empiristas ingleses qué es el conocimiento, cómo se origina el conocimiento, nos dirán que el conocimiento está en la experiencia sensible. La única vía de conocimiento es a través de los sentidos, los datos que recogemos de la realidad que nos circunda y que nosotros la abordamos por medio de los sentidos. Y que niegan justamente la participación del conocimiento racional. Por eso que decía, son posiciones contrarias. Estas dos corrientes, el racionalismo por un lado y el empirismo por el otro, en alguna medida vienen a disolver o a romper la unidad del conocimiento que Santo Tomás un par de siglos antes había justamente constituido y que Aristóteles también había escrito sobre eso. Cuando recién decía, asumimos que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, esa idea, esta unidad de cuerpo y alma también se proyecta en el conocimiento humano. Porque al ser el hombre una unidad, ahí es que decimos también, bueno, el hombre conoce a través de los sentidos que están en el cuerpo y a través de la inteligencia. Y la facultad de la inteligencia está presente dentro del alma. Mido estos conceptos cuando digo está presente dentro del alma, porque al decir dentro ya estamos hablando del espacio físico. Y el alma no es algo físico, no es algo material, por eso lo pongo entre comillas. Esto de decir conocemos a través de los sentidos, conocemos a través de la inteligencia, no es lo que sostenían los filósofos de la Edad Moderna, ni los racionalistas ni los empiristas, porque lo que acabo de decir es que cada uno sostiene posiciones distintas. Por eso es que disuelve esta unidad que Aristóteles y que Santo Tomás habían escrito, de que conocemos por medio de los dos. Descartes y la gente que lo sigue, los racionalistas, dirán solamente a través de la razón o priorizan la razón. Los ingleses, con los empiristas en primer lugar, dirán conocemos a través de los sentidos y dejan de lado
lo que puede proporcionar la inteligencia o la razón. Por eso que decía, disuelvo en esta unidad que nosotros, que justamente Aristóteles y Santo Tomás habían escrito a favor de eso. Es por eso que acá tenemos un problema, es decir, en el sentido de, depende a quién le preguntemos, será justamente qué conocemos. Insisto de nuevo, nosotros al asumir una posición, una corriente ilemórfica, estamos diciendo de que el hombre es una unidad de alma y cuerpo, y esto también se evidencia en este tema que es el conocimiento. Por ejemplo, para estudiar nosotros ahora, ¿qué hacemos? Y tomamos contacto a través del conocimiento sensible con las cosas que nos rodean. Yo agarro un libro y comienzo a leer, y la acción de leer significa conocimiento visual, conocimiento a través de del sentido de la vista. Ahora ustedes, quienes estén escuchando esta clase, escuchando y viendo esta clase, pueden ir tomando nota, pero ¿qué están haciendo? Viendo por un lado estas imágenes y escuchándome a mí, conocimiento sensitivo a través de la audición. Es decir, el primer dato que recogemos nosotros es a través de los sentidos, conocimiento sensible. Pero en el caso del hombre no queda allí solamente esta instancia de conocimiento, sino que damos un paso más. Con los datos que hemos recogido, con los apuntes que hemos tomado, ya sea de esta clase o de un libro que estamos leyendo, comenzamos a pensar acerca de lo que hemos escrito. Decimos, estudiamos esos apuntes que hemos tomado. Y el estudiar no es una repetición memorística, es decir, repito tal cual, pero no comprendo lo que se dice. Justamente el estudiar es haber llegado a la comprensión de los temas que estamos viendo. La comprensión significa un acto de la razón, un acto intelectual. Es por eso de que la inteligencia, para que razone, necesita de tener datos, y esos datos se lo han proporcionado los sentidos. Por eso esta unidad del conocimiento sensible con el conocimiento intelectual. La inteligencia o la razón no puede, entre comillas, trabajar si no tiene datos que le aportan los sentidos. Es totalmente necesario que los sentidos capturen información, es decir, conozcan cosas, entre comillas, la trasladan a nuestro interior, y la inteligencia captura todo eso y comienza el proceso del razonamiento. Y ahí es cuando nos alejamos del proceso memorístico, del cual no recomiendo yo para la filosofía. Todo lo contrario, más bien nosotros tenemos que llegar a captar la idea, y eso es justamente el razonar. Y ahí se demuestra entonces la unidad, cuerpo y alma, a través de la unidad en el conocimiento del conocimiento sensible con el conocimiento intelectual. Aristóteles decía, y nosotros lo citamos mucho, una frase que es muy interesante e importante en este tema del conocimiento. Aristóteles decía, no hay nada en la inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos. Quiere decir de que para que la inteligencia tenga algo es necesario justamente el dato que aportan los sentidos. Y luego de eso vimos distintas cuestiones relativas al conocimiento, la posibilidad de conocer, cómo conocemos. Si ustedes recuerdan, vimos algunas imágenes, algunas diapositivas en relación a esto, el criticismo, el realismo, el dogmatismo, que tienen que ver en torno a esta problemática. Un tema que no lo habíamos mencionado en la clase pasada y que tiene que ver con esta cuestión de la inteligencia, es justamente cómo en el siglo XX y ahora en lo que va del XXI surge un nuevo concepto de inteligencia. El hecho de nosotros haber acentuado de que quizás la facultad más importante que tiene el hombre es la inteligencia, esto hizo de que quienes se dedicaban a este tema comenzaran a ver que si esto es lo más importante, comenzar a medir el coeficiente intelectual. Entonces se hablaba de que la persona más inteligente es la que tiene mayor coeficiente intelectual. Entonces se comenzó a buscar elementos referenciales para poder medir este índice o coeficiente intelectual. Y generalmente se hacían a través de diagnósticos o pruebas lógico-matemáticas, y eso daba un cierto índice, que era el coeficiente intelectual, por el cual podía decir esta persona es muy inteligente o más inteligente que otra por este coeficiente. Vamos a ver unas placas que tienen que ver justamente con esta idea de lo que es el coeficiente intelectual. Unas placas acá en pantalla. Fíjense, el título es Inteligencia Espiritual, que es lo que me interesa llegar. El antecedente es Alfred Binet, discípulo de Freud, que justamente es el que comienza a medir
este coeficiente intelectual, y es lo que durante, en especial, la segunda mitad del siglo XX se habló mucho acerca de esto, que se era más inteligente de acuerdo a estos índices lógico-matemáticos. Quienes no podían medir esto, en alguna medida éramos menos inteligentes. Pero ya en el siglo XX comienza a escribir Howard Gardner y surge el concepto de las inteligencias múltiples, que es un tema que se viene trabajando en distintos lugares del mundo y en distintos lugares de acá del país, de la Argentina, con esta idea de las inteligencias múltiples. El concepto de inteligencia múltiple comienza a ser usado, y por lo tanto tiene como consecuencia que el coeficiente intelectual que se medía, este concepto que viene desde Binet en adelante, comienza a ser dejado de lado. ¿Por qué? Porque la propuesta de Gardner era de que inteligente no es solamente el que resuelve problemas lógicos matemáticos, sino que la inteligencia se manifiesta de muchas maneras. Es por eso de que al principio Gardner propone 5 tipos de inteligencia, luego pasaron a ser 7, y hoy creo, depende de las teorías, se habla de 9 tipos de inteligencia múltiples. Por eso que hablamos de la multiplicidad en la forma en que se manifiestan las inteligencias. Por eso, fíjense acá la primera línea, la modalidad ¿qué es la inteligencia? Es la inteligencia espiritual, que vendría a ser la última de la cual se habla. La inteligencia espiritual viene a ser un modo nuevo en relación a las anteriores. ¿Cuáles eran las anteriores? La lógica matemática, la artística, la natural, la que está vinculada con el área de la ubicación, que vendría a ser el campo de las ciencias geográficas o arqueológicas. Es decir, de pronto, inteligente no es solamente, como recién decía, el que tiene capacidad para resolver ejercicios lógico-matemáticos, sino que hay muchas áreas de la inteligencia en la cual se manifiesta. Y es por eso de que ya inteligente puede ser, no lo digo en sentido despectivo, cualquiera, sino en la medida en que cualquiera desarrolla sus habilidades. Últimamente se comenzó a hablar de la inteligencia espiritual, una nueva forma de inteligencia, que tiene que ver con, y ahí leo la primera línea, modalidad de inteligencia que también se denomina inteligencia existencial o inteligencia trascendente, que tiene como característica preguntarse por el sentido de la existencia para tomar distancia de la realidad, para elaborar proyectos de vida que tienen como objeto ir más allá o trascender la materialidad en la cual nosotros estamos. Pero también la inteligencia espiritual sirve para interpretar símbolos y comprender elementos que constituyen la sabiduría de la vida. Esto permite tener otra perspectiva, otra característica, asumir la otra dimensión que por así la tenemos descuidada, que es la dimensión espiritual o la espiritualidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de inteligencia espiritual, significa esta posibilidad de plantearnos acerca de preguntas que por así en otras áreas de la ciencia inclusive no nos preguntamos. Cuando todos nos preguntamos qué es el hombre, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de la existencia humana, para qué estamos acá, es decir, preguntas que por allí la ciencia no tiene respuestas o no tiene respuestas satisfactorias. Inclusive la filosofía puede no tener respuestas totalmente satisfactorias para quien se las realiza, es cuando estamos en este terreno de la inteligencia espiritual, lo cual significa haber abordado la dimensión espiritual que todos tenemos. Entonces, todos somos inteligentes desde ciertas perspectivas. Según el índice o la cantidad de inteligencias múltiples que marca Howard Gardner y otros autores que vienen trabajando y desarrollando este tema, 7 o 9, cada uno tiene que ir descubriendo y cada uno va descubriendo cuál es la inteligencia propia de cada uno. Ustedes habrán visto que hay personas que tienen mucha facilidad y habilidad en el tema del deporte. Esa persona también es inteligente de acuerdo a este criterio. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad intelectual de conectar y manejar su cuerpo a través de la inteligencia. Entonces el deportista que tiene esa habilidad es inteligente en ese tema. Pero hay otros que pueden no ser hábiles en la destreza corporal, pero sí
en el contacto con la naturaleza, o en el manejo de los idiomas, o con las artes en general, ya sea pintura, escultura, arquitectura, el arte escrito, la poesía en sus distintas formas. Es decir, cada uno va desplegando, se va desarrollando de acuerdo a cualquiera de estas. Entonces, desterramos el concepto de que inteligente se medía con este coeficiente intelectual, sino que decimos inteligente es toda persona, porque tiene la facultad de inteligencia, y hay que ver cómo yo, digamos, desarrollo, potencio estas características personales que tengo. Pero, de acuerdo a este análisis de las inteligencias múltiples, cada uno tiene una inteligencia que, digamos, desborda o es la más importante, y en segundo lugar uno puede tener otras más. Este tipo de inteligencia, que es la inteligencia espiritual, la tenemos todos. Es decir, en el terreno de las inteligencias múltiples hay una que aflora, que es la más importante en cada uno, y puede haber 2 o 3 más que están en forma secundaria. Yo, por ejemplo, me dedico a esto, la filosofía. Por lo tanto, el tipo de trabajo que hago está vinculado con esta faceta de mi inteligencia que me hace, digamos, gustar por este tipo de, digamos, de saber. Pero no me gustan la ingeniería ni las matemáticas. Entonces, mi inteligencia está, digamos, preparada para eso. Pero por otro lado, en lo personal hago actividad deportiva como es el montañismo y tengo esa sensibilidad por el gusto por la naturaleza. Por eso que les decía, no es que haya una sola, sino de que hay una que es la que prima, la más importante, pero hay otras también que van acompañando. Y también agregaba, y hay otro que está para todos, ya no de manera exclusiva solamente para algunos, sino para todos, la inteligencia espiritual. Todos, en alguna medida y en algún punto, nos hemos planteado estas preguntas existenciales que en la primera clase decíamos, preguntas eternamente vigentes. Es decir, preguntas que van recorriendo la historia de la humanidad y que hoy nos seguimos cuestionando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inteligencia espiritual, hay que pensar en una nueva forma de inteligencia y planteos interrogantes que son totalmente diferentes, que las ciencias pueden no abordarlos o no dar las respuestas suficientes y satisfactorias acerca del sentido existencial que tiene la vida en general, la vida humana en particular y mi vida en concreto, mucho más reducida. Es decir, cuando yo abordo y hago estos planteos, estas preguntas, lo estoy haciendo desde lo que se llama la inteligencia espiritual, que es un tipo de inteligencia que trasciende, que va más allá el orden de la cotidianeidad, de la materialidad. Esto implica asumir una posición en la cual, como recién decíamos, trascendemos el orden de lo cotidiano, porque estamos justamente haciendo preguntas que van más allá de lo cotidiano, de lo diario, de lo rutinario, y comenzamos a tener una mirada sobre la vida totalmente distinta. Esta tercera línea que está en la placa, en pantalla, es decir, cuando nosotros descuidamos la inteligencia espiritual, puede generar esto que estamos viendo en la tercera línea, la banalidad o el gusto por las cosas superfluas, por las cosas, digamos, que no son importantes. Todo lo contrario, cuando comienzo a plantearme estas cosas, es cuando estoy comenzando a preguntarme por cosas que sí son importantes. Mi propia vida, mi propia existencia, mi propia profesión, mi sentido y para qué estoy yo acá en este mundo, para qué estudio yo esta carrera, qué puedo hacer yo con esta carrera. Es decir, me planteo en función de lo que soy cosas que van más allá. Esto obedece también, y lo voy relacionando con el tema siguiente, con la cuestión de nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras intenciones. Muestro en pantalla otras placas que me interesa justamente que veamos. En el hombre nosotros tenemos dos acciones que son claves. Por un lado el conocimiento, con todo lo que dijimos, conocimiento sensible, intelectual, con lo que agregamos ahora, inteligencia espiritual, y por otro lado lo que se llaman las apeticiones, los apetitos. ¿Qué son los apetitos? En pantalla esta primera línea, el apetito es un deseo, es una tendencia, es algo que nosotros queremos. Fíjense de que si nosotros ahora nos miramos hacia adentro, todos queremos cosas
todos queremos lograr cosas, todos tenemos deseos. Es decir, hay una infinidad de cosas que nosotros queremos. Todo eso nosotros lo llamamos apetitos. Por eso es que decimos, hay una diversidad de apetitos. Nada más que son apetitos o deseos o gustos totalmente distintos. Todo, digamos, la diversidad de esto, la diferencia está en qué es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, me pongo en el papel de ustedes. Seguramente, ciertamente, más que seguramente, ciertamente, todos quieren aprobar filosofía. Ese es un deseo. Pero también puede haber otro deseo. Mientras tanto, quiero ahora comerme un chocolate. Y es un deseo también, es una gana de querer conseguir eso. O tomar un café, o tomar una gaseosa. O quiero viajar. Quiero salir de acá, de lo rutinario de mi vida, y quiero viajar. Deseos. Todos deseamos cosas. Y hay, como les decía, infinidad de deseos. Es por eso de que en la tercera línea hay una diferencia en el objeto de los apetitos. El objeto es lo que yo quiero. Quiero viajar, quiero aprender filosofía, quiero comer un chocolate, quiero tomar un café. Yo en lo particular quiero ir el fin de semana a una montaña. Todos deseamos cosas. Es decir, en la cuarta línea tenemos el deseo, el apetito, el querer, está dirigido hacia un determinado objeto, hacia un determinado fin. Nosotros buscamos algo, deseamos algo que en alguna medida lo conocemos. Por eso que está enlazado el objeto del apetito con el conocimiento. El apetito se puede clasificar, acá en pantalla tenemos, muy simple, cómo son nuestros apetitos, nuestros deseos. El primero es el apetito natural, que algunos le llaman tendencias, otros le llaman tendencias no psíquicas. El apetito natural se encuentra presente en todas las cosas, absolutamente en todas las cosas. Es decir, no es exclusivo solamente del hombre, ni tampoco de los seres vivos, sino, recién decía, está presente en todas las cosas, en todos los seres. Por ejemplo, yo tengo en este momento esta lapicera que sirve para escribir en esta pizarra. La tengo en mis manos. ¿Qué pasa si la suelto a esta lapicera? ¿Queda suspendida en el aire? Y todos dirán, no. Lo que va a hacer es caerse. Es decir, por su propio peso y atraído por el centro de la Tierra, es decir, la combinación de las fuerzas, que es la fuerza de la gravedad, nosotros decimos tiende a caer, tiene una tendencia a caer. Es decir, es una tendencia no consciente o no psíquica, porque esta lapicera no sabe que se está cayendo. Por las cuestiones de la naturaleza, esto se cae. Nosotros regamos todos los días una planta y decimos, bueno, la planta tiende a crecer, pero la planta no está pendiente de que ya es la hora del riego y si me están regando, es decir, me están alimentando, tengo que crecer. No hay una conciencia en eso. Entonces, las tendencias naturales o los apetitos naturales la tienen todos los seres y tiene que ver con lo que es la constitución biológica o la constitución natural. Es lo que tiene que hacer cada cosa. En ese terreno del apetito natural no nos metemos nosotros, no nos interesa. Sí nos interesa el siguiente, el apetito ilícito. El apetito ilícito, para que se realice un apetito ilícito, tiene que haber habido antes una instancia de conocimiento. Recién decíamos y repasábamos, el conocimiento puede ser o sensible o intelectual. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, si el conocimiento es o sensible o intelectual, por lo tanto, el apetito también se clasifica de la misma manera. El apetito es o sensible o intelectual también. Cuando hace rato decíamos, yo puedo querer muchas cosas, quiero aprobar filosofía y también quiero comer un chocolate. Son dos tipos de apetitos distintos y ahí tiene que ver esta clasificación. Cuando yo quiero tomar un café, cuando quiero comerme un chocolate, cuando quiero descansar, es decir, todo lo que esté relacionado con el orden corporal, con lo material, se llama apetito sensible. Todo lo que experimentamos, todo lo que deseamos a través del cuerpo, tengo hambre y busco la manera de satisfacer el hambre, tengo sed y busco la manera de satisfacer la sed, apetito sensible. Está vinculado con justamente la corporalidad nuestra, con la corporalidad nuestra. Pero hay otro orden superior de cosas que nosotros queremos, de cosas que nosotros deseamos. Es justamente el orden del apetito intelectual. Cuando, por ejemplo, lo que hace rato decía, quiero aprobar filosofía,
no es algo solamente material, sino que es algo inmaterial. Ese es el apetito intelectual. Yo quiero estudiar determinada carrera porque a través de la carrera quiero hacer el bien en la sociedad. Quiero ser un profesional honesto, justo, responsable. Bueno, eso se trata de un deseo que es superior a lo corpóreo y es cuando hablamos del apetito intelectual. Por eso es que ponemos acá, el apetito sensible está vinculado con lo corpóreo y el apetito intelectual está vinculado con cosas que nosotros queremos en el terreno de lo intelectual o de lo espiritual. ¿Cuántas personas hay? Seguramente muchas, que a la noche o al iniciar el día o al finalizar la jornada hacemos una oración, rezamos porque somos creyentes y creemos en nuestro Dios. Eso tiene que ver, y yo por ahí digo, tengo ganas de rezar, apetito espiritual. Este hecho de me quiero contactar con este amigo que es Dios y quiero rezar, bueno, apetito espiritual. Entonces, nosotros podemos desear muchas cosas, pero en el deseo hay que ver qué cosas deseamos. En función de esto, de qué cosas deseamos, es que se clasifican estos dos grandes grupos, apetito sensible, apetito intelectual. Por lo tanto, resumiendo un poco lo que venimos diciendo, lo que tenemos acá, el apetito es una tendencia, un deseo hacia algo. Quiero comer un chocolate, quiero probar filosofía, quiero rezar, quiero viajar. Podemos desear infinidad de cosas. Por eso es que hay el apetito se caracteriza por buscar algo. En la segunda línea, ese hacia algo. Hay un determinado fin que nosotros queremos, por eso lo buscamos. En latín, y bueno, en griego también, el fin se dice telos. Por eso es que por ahí verán en algún libro o manual de filosofía, el hombre es un ser teleológico. No confundir con teológico, sino teleológico, porque viene esta palabra telos, que justamente significa fin, finalidad. El hombre es un ser que se plantea siempre fines. Es decir, lo teleológico tiene que ver justamente con el sentido, con la direccionalidad que nosotros le damos a nuestra vida, a nuestra existencia. Por eso es que cuando nosotros nos planteamos qué queremos hacer, nos estamos planteando por un determinado fin que queremos lograr. En la tercera línea pongo pertenece a la animalidad. ¿Cuál? Y fíjense en lo que está medio oculto, el apetito sensible. Todo lo que sea sensible, ya sea en el plano del conocimiento o en el plano de la petición, pertenece a la animalidad. Es decir, todos los animales, tanto los animales irracionales como el animal racional, nosotros, el hombre, tenemos apetito sensible. ¿Por qué? Porque el animal también se cansa y quiere descansar, también tiene sed, también tiene hambre, igual que nosotros. Nada más que nosotros lo resolvemos de manera distinta. Entonces, el apetito sensible, como el conocimiento sensible, lo tienen también los animales. No tenemos que pensar que es algo exclusivo del hombre. Justamente porque hay una tendencia a querer satisfacer algo, si hay una apetición, el animal también la tiene. Ahora bien, lo que leemos acá en pantalla, nosotros tenemos deseos. Yo quiero aprobar filosofía, yo quiero viajar. Bueno, una cosa es el deseo y otra cosa es haberlo logrado. Es totalmente distinto. Una cosa es lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que quiero alcanzar, y otra cosa es la meta alcanzada que puede haberse alcanzado o no. Por eso es que leemos la primera línea, el alcanzar o no un determinado objeto genera distintas reacciones. Es decir, el ejemplo que daba hace rato, queremos aprobar filosofía, ese es el deseo, pero puede ser que lo alcance o es posible que no lo alcance. En un caso o en otro, las personas que lo alcanzan y las personas que no lo alcanzan, y se reacciona, pero no de la misma manera. Por eso decimos distintas reacciones. Segunda línea, se puede desear o tender hacia lo mismo, pero variar en los resultados. Esto que decía recién, podemos querer lo mismo, pero no conseguirlo. Algunos lo consiguen, otros no. Entonces la reacción es totalmente distinta. No es lo mismo la persona, por ejemplo, la felicidad de la persona que aprobó una materia con la persona que no la aprobó. La reacción es totalmente distinta. Y acá viene otra cuestión de ¿para qué lo queremos? ¿Por qué hacemos esto? Es por eso de que
tenemos que cuando nosotros deseamos algo, la primera acción es justamente el hecho de desear, pero luego hay que ver si se logra. En el apetito sensible, que también después lo vamos a repetir para el apetito intelectual, en función de haberlo logrado o no, en el medio está estos dos nombres raros, el apetito concupiscible y el apetito irascible. Los dos, tanto el concupiscible como el irascible, lo leemos ahí en la placa al medio, es la tendencia a querer alcanzar algo que es bueno, tendencia a obtener un bien, tendencia a buscar, a conseguir algo bueno. Pero también, simultáneamente, puede ser la tendencia a rechazar algo malo. Entonces, lo que tienen de común el concupiscible y el irascible es que los dos buscan algo bueno o quieren rechazar algo malo. La diferencia está en que en el irascible, eso que yo busco, eso que yo intento conseguir o intento rechazar, es algo dificultoso. Hay una dificultad en el medio para conseguir. Por ejemplo, en relación al apetito sensible, yo tengo sed y deseo satisfacer mi sed. Bueno, me levanto de acá, del escritorio, camino un par de metros, tomo un vaso, hay un dispenser con agua, saco agua, tomo agua y es satisfecho mi sed. Allí no hubo inconvenientes. Pero, ¿qué pasa? Traslado este mismo caso, este mismo deseo de satisfacer la sed. Una persona que viene caminando hace 3 días en medio de una montaña, no tiene agua y no sabe dónde va a conseguir agua. Es decir, tiene sed igual que yo, pero él tiene una dificultad para resolverlo. En ese caso ya no es un apetito concupiscible, sino es un apetito irascible. Busca algo bueno, pero tiene dificultad para solucionarlo. En mi caso, yo buscaba agua y la conseguí sin ningún inconveniente. Por eso en mi caso es apetito concupiscible, en el otro caso es apetito irascible. Entonces, cuando nosotros deseamos algo, ya sea para conseguirlo o para rechazarlo, algo bueno o algo malo, ese es el deseo. Pero puede surgir una dificultad. Cuando surge una dificultad es cuando hablamos justamente del apetito irascible. Y por lo tanto se genera la reacción que llamábamos hace rato. Esa reacción es la que vamos a dar el nombre de pasiones. Las pasiones, acá nos vamos a alejar del concepto corriente, cotidiano, ordinario que podemos encontrar, en el sentido de que por allí nosotros pensamos que la pasión es lo que está vinculado con la violencia en las canchas o en la calle, o la violencia, o mejor dicho, la pasión vinculada a lo sexual, cuando vemos por allí algunas películas o novelas subidas de tono. Es decir, son, digamos, aspectos de la pasión, pero no es la única pasión. Para nosotros, acá la pasión, primero, lo que tenemos allí en la primera línea, es una reacción interior. Por lo tanto, quiere decir, es un estado anímico que tiene la persona y que tiene que ver con lo que yo quería. El punto de partida comenzó en lo que yo deseaba. Deseo aprobar filosofía, deseo viajar, quiero comer tal cosa. Ese es mi deseo. También hemos dicho por allí, pero puede ser alcanzado o no. Y es cuando surge esta reacción, que es la que ahora vamos a llamar pasión. Entonces, el estado de felicidad, es decir, el estado de alegría o de tristeza, de angustia, de esperanza o desesperanza, son justamente las pasiones. Por lo tanto, si yo digo conseguí lo que quería, aprobé filosofía y estoy contento, entonces genera un estado anímico, genera una reacción interior que es de felicidad, de alegría. Ese es el estado anímico, esa es la pasión. O lo contrario, no pude aprobar tal materia, ya no quiero decir filosofía, es decir, no pude aprobar filosofía y no estoy contento, estoy más bien triste, angustiado, es decir, porque en realidad había apostado que sí podía aprobar. Entonces las reacciones son distintas. Aquí interviene una cuestión subjetiva, porque podemos experimentar, vivir lo mismo, pero la reacción es totalmente diferente. Entonces, primera característica de la pasión es que se trata de un estado anímico, una reacción que viene desde el interior. ¿En función de qué? Y ahí viene la segunda característica, de la conciencia de lo que estamos viviendo. Es decir, yo para poder reaccionar de esta manera y tengo que estar consciente de lo que está sucediendo, tengo que conocer
mi alrededor, mi entorno, mi contexto, para ver qué es lo que está sucediendo. Es por eso de que en realidad la característica anterior, el estado anímico, lo que surge, tiene que ver con el estado de conocimiento de la situación actual. Yo deseaba algo, no lo consigo, reacciono de esta manera, bueno, estoy consciente de lo que está sucediendo. Por eso de que hay una conexión entre las pasiones con el deseo, y el deseo con el conocimiento que hablábamos al principio de esta clase, en las clases pasadas. Entonces, primeras características, esta reacción interior que surge a raíz del conocimiento, lo que estamos viviendo nosotros. Primera parte de la pasión. Esto está sucediendo dentro mío. Yo estoy molesto, estoy incómodo, estoy angustiado para algo que he pasado y de lo que tengo conocimiento de la situación. Y justamente mi estado anímico no es el de los mejores. La reacción mía no es la de todos los días. Y luego ahí surge la tercera característica, la leo, genera modificación corporal. Es decir, esto que había comenzado en mi interior, luego se manifiesta a través del cuerpo. Mi rostro, principalmente, puede mostrar, evidenciar, exteriorizar lo que yo interiormente estoy viviendo. Estoy triste y mi cara refleja la tristeza. O estoy alegre y mi cara es totalmente diferente, porque estoy contento, estoy alegre. Entonces, acá se nota la conexión, la integración, la unidad entre lo interior, ahí viene la cuestión del alma, mi interior, el alma, con lo exterior, el cuerpo que lo muestra. Esta unidad, de nuevo, ilemórfica entre el cuerpo y el alma. Es decir, nuestro cuerpo manifiesta hacia afuera lo que interiormente estamos viviendo. Yo estoy nervioso y por lo tanto cuando estoy nervioso, ese es el estado anímico, de temor por alguna situación, y me puede temblar la voz, puedo tener sudoración en la piel, o yo me enojo, tengo, digamos, el estado anímico, la reacción del enojo por alguna situación que he vivido, una situación quizás un tanto violenta, y enseguida me puedo poner colorado, el ceño fruncido, la voz más firme. Es decir, el cuerpo acompaña todas estas vivencias que estamos teniendo que surgen desde el interior. Por eso es que cuando hablamos de las pasiones también muestran esta unidad ilemórfica del alma y del cuerpo. Así como decíamos del conocimiento sensible e intelectual, acá también hablamos de las pasiones y de los apetitos. Por eso lo que tenemos acá en la última línea, las pasiones evidencian cómo el cuerpo manifiesta exteriormente lo que interiormente se está viviendo. Esto que había comenzado en el interior luego se manifiesta hacia afuera. Bueno, lo que recién decíamos muestra la unidad psicosomática o la unidad ilemórfica. Y después también, lo que, un poco como para cerrar este tema, hablar de las pasiones no es hablar de algo malo. Justamente la imagen que tenemos, que nos proporcionan muchos medios de comunicación, cuando se habla de pasión, está vinculado a lo sexual, a lo violento, a lo agresivo. Recién les decía, son aspectos de pasión. En este terreno de filosofía, de antropología filosófica, las pasiones forman parte de nuestra naturaleza humana. Es decir, es natural tener pasiones, que tiene que ver con esta reacción interior, teniendo en cuenta que las pasiones pueden ser buenas o pueden ser malas. Desde el amor al odio hay todo un abanico de pasiones que nosotros podemos tener, pero lo central es que es normal tener pasiones, es natural tenerlas, porque todos reaccionamos, positivo o negativamente. No somos ni piedras, no somos robots, ni de plástico tampoco, somos humanos, y porque somos humanos tenemos pasiones, es decir, estas reacciones. Es decir, estos estados anímicos, yo por ahí digo estados afectivos, es decir, que surgen desde el interior de la persona, porque vivimos y vivenciamos infinidad de cosas todos los días, a cada minuto, y vamos reaccionando. Y por lo tanto nuestro cuerpo también va manifestando justamente lo que nosotros experimentamos. Por eso es que, última línea, es normal poseerlas, a las pasiones. Por lo que recién decía, forma parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, el tener pasiones. Pero así como tenemos pasiones, también es normal el ordenar las pasiones. Es decir,
está bien de que decimos, sí, bueno, sí, formo parte de la naturaleza, por lo tanto reacciono violentamente, porque el profe de filosofía dijo que es normal tenerlas. Sí, pero también agrego, es normal introducir un orden en las pasiones. Es decir, así como podemos tener, digamos, en algunos momentos reaccionamos violentamente, bueno, pero también podemos ordenarlas. Y ahí viene el papel que tiene el apetito intelectual, porque hasta ahora hablamos del apetito sensible. Ahora, el apetito intelectual, también llamado voluntad, es esto, una tendencia hacia cosas, objetos, pero de otra característica. Yo, si tengo hambre y quiero comerme un chocolate, empanadas, ya está siendo hora de empanadas, o tengo sed y quiero tomar algo, bueno, obedece a una tendencia corporal. Pero, hace rato les decía también, podemos tener deseos superiores, de otras características, inmateriales, espirituales, y cuando eso surge, justamente cuando surge la presencia de la voluntad o apetito intelectual, y que tiene que ver justamente también con otra faceta del conocimiento que tiene que ver con la inteligencia. Sí, la presencia del apetito intelectual o de la voluntad sí es una facultad exclusivamente humana, donde lo que nosotros deseamos son, digamos, características netamente humanas. La presencia de la inteligencia, habíamos dicho, es algo exclusivamente humano, y ahora también decimos, la presencia de la voluntad también es algo exclusivamente humano. Y acá, en el terreno de la voluntad, es que surge la libertad. Esta característica propiamente humana, que es la libertad, que es la capacidad de elección, es decir, la libertad tiene dos ejes. Por un lado, la capacidad de elección, de opción, y por otro lado, ¿qué optamos? ¿Qué elegimos? Vienen los fines. Es decir, la libertad no es solamente el hecho de elegir, sino de saber qué elegir. Y ahí vienen los fines que nosotros deseamos, y ahí de nuevo introduzco el tema de los deseos, de los apetitos. En función de lo que somos, nosotros elegimos, somos libres de elegir. Y ahí entonces, por eso es que hay en lo que es la constitución de la persona humana, cómo está relacionada la inteligencia con la voluntad, y la voluntad, que dentro de la voluntad está la libertad. ¿Qué cosa vamos a elegir? Y sé qué cosa vamos a elegir está en función de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos. Por eso es que es totalmente necesario esta interrelación entre la inteligencia y la voluntad. Lo que nosotros libremente vamos a elegir está en función de los fines u objetos que nosotros nos hemos planteado. Pero para eso tenemos que tener una clara conciencia de qué es lo que queremos como mejor para nosotros. Por ejemplo, ustedes han hecho una opción libre de elegir una determinada carrera, porque se han proyectado qué quieren hacer de sus vidas. Es decir, cada uno, me imagino yo, se habrá posicionado, bueno, yo de acá a 5 años quiero ser abogado, quiero ser contador, quiero ser administrador de empresas, quiero ser ingeniero, quiero ser médico veterinario. Es decir, hay una proyección de cada uno. Es decir, hubo un planteo del sentido, de la existencia de su vida. Cuando digo esto último, un planteo del sentido de la existencia de la vida de cada uno de ustedes, es lo que hace rato decíamos, inteligencia espiritual. En función de eso que queremos ser, dijimos, bueno, yo quiero esta carrera, y la elegimos. Ahí viene la cuestión de la libertad, pero porque hicimos un análisis, quizás apresurado o no, quizás con todos los elementos o no, pero el análisis lo hacemos desde la inteligencia, y la opción la hicimos desde la voluntad. Por eso es que elegimos en función de lo que conocemos. Es clave que podamos conocer para poder elegir bien. Hago un paréntesis, por eso es clave la función de la educación en todos los niveles para poder tener opciones y elecciones que sean correctas. Si nosotros no educamos a las personas, no solamente informar, sino formar y educar en todo lo que sean valores a la persona, para que la opción que hagamos nosotros sea la más correcta posible, la mejor posible. Si nosotros no brindamos este tipo de educación y estamos restringiendo las posibilidades de elección, ustedes van a ser profesionales de acá un par de años, y el profesional tiene un rol social importante, entonces pueden ejercer una cierta formación e influencia en los medios que les toque actuar profesionalmente. Vuelvo a esto, entonces la voluntad
interactúa con la inteligencia. Lo que nosotros elijamos va a estar en función de lo que nosotros conozcamos también. Yo no puedo elegir aquello que no conozco, porque no sé cómo es, no tengo idea, no tengo información. Pero si tengo por lo menos una mínima dosis de conocimiento, bueno, ya puedo decir, forma parte del terreno de mi elección, porque tengo alguna información. Y a medida que voy, conociendo más, voy confirmando mi elección o no. Por ejemplo, en este terreno de la carrera profesional, ¿cuántas veces elegimos algo porque creemos que era lo adecuado para nosotros, pero a medida que vamos conociendo más de la carrera, me voy dando cuenta de que no era para mí? Entonces tengo que hacer la opción de decir, bueno, hasta acá llegué, esto no es para mí, y realizo la opción de dejar. Quizás para comenzar a trabajar o quizás para comenzar otra carrera, porque me di cuenta que había otra que en realidad es la que me interesaba. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que cuando hablaba recién de la estructura de la persona humana, como facultades importantes y superiores, la inteligencia y la voluntad, que interactúan o trabajan, digamos, en forma vinculada. La primera acción viene desde la inteligencia, que nos proporciona información, conocimiento, y luego la voluntad, que con su libertad hacemos opción de esto. Bueno, hasta acá este tema de inteligencia espiritual y de los apetitos, con la diversidad de los apetitos que tenemos, centralizando en estos dos, apetito sensible y apetito intelectual. Con esto, bueno, cierro este tema, que me parece que es importante que lo tengamos presente, la cuestión de la inteligencia vinculada al conocimiento y la cuestión de los apetitos vinculado a todas las cosas que nosotros queremos, que depende lo que nosotros queremos, como recién les decía, puede ser un apetito sensible o intelectual, puede haber dificultad o no, pero no nos olvidemos de que toda opción que nosotros realizamos, todo ejercicio libre que nosotros realizamos, está en función de un conocimiento previo. Bueno, hasta acá este tema, que lo enlazo con la clase anterior, la cuestión del conocimiento, inteligencia espiritual y los apetitos. Saben de que, bueno, toda duda que se genere a partir de esto que acabo de exponer, lo podemos seguir conversando a través del foro. Con esto, bueno, cierro este tema, cierro esta clase. A todos los que han estado presentes les agradezco su presencia y que tengan una buena jornada.